Pues estamos de regreso. Doctor Israel Covarrubias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, qué gusto volverte a ver. Oye, pues arrancamos con este episodio de nuestro programa que ya teníamos abandonado, ¿no? Pues por razones de trabajo en tu caso, ¿no? Que no habíamos podido grabar el programa. Pero bueno, pues hoy creo que hay muchos temas para conversar. Me parece que hay muchos temas en los que podemos ponernos al corriente. Y a mí me gustaría empezar, sobre todo porque hubo un coloquio hace unos días en la universidad en donde tú estás muy vinculado, ya nos dirás ahorita los detalles, pero un coloquio que tú coordinaste sobre Michel Foucault eh, a partir de o derivado de el 40 aniversario, si no me Sí, equivoco. sí, sí, ¿No? exacto. Y bueno, pues es un personaje que de entrada yo te preguntaría, ¿era un erizo o era un zorro? Pues mira, Foucault, pues totalmente es un zorro, ¿sí? Porque al final, si uno sigue su trayectoria intelectual, que evidentemente se ve truncada por más o Sí, menos sí, sí, una sí. muerte prematura, ¿no? Murió con menos de 60 años. Sí, Eh, pero es una carrera intelectual, una carrera académica muy exitosa, porque además es un personaje que se coloca en muchas pistas, ¿no? Por un lado, él es un crítico de todo lo que llaman los grandes universales de la modernidad política y culturalmente, ¿no? La igualdad, la sí, 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 libertad, sí, sí, la democracia, sí, todo esto, que hoy es lo que está justo en el centro del debate no solo en nuestro país, sino a nivel global, ¿no? De cómo poder seguir manteniendo en pie el universal, digamos, de la democracia, cuando por sí. todos lados está agujereado y se hace agua por todos lados, ¿no? Porque pues todas las nuevas reivindicaciones, ¿no? De los pequeños, digamos, privilegios, pero también las pequeñas exigencias de las diferencias, que es Sí, un producto genuino sí. del juego democrático, pues hoy están tomando, digamos, la palestra y Ujú. están exigiendo también un lugar que juzgan que es el suyo y que les corresponde porque históricamente han sido invisibilizados, etcétera, etcétera. Entonces Foucault, en gran medida, su obra pues se va a, digamos, a diseminar en muchas pistas, una abiertamente filosófica, ¿no? Él es filósofo de formación, pero también psicólogo. Otra política, Sí. en dos sentidos, tiene una reflexión sobre lo político muy importante, sobre todo en la última parte de su producción intelectual, Ujú. pero también como intelectual comprometido, ¿no? En Sí, términos, por sí, eso sí, es un sí. zorro, ¿no? Que era Porque que era una de sus facetas, digamos, más populares más con el estudiantado en populares ese y momento. más Y intensas más intenso, claro. porque por igual salía a la calle Sí, a participar en una manifestación obrera, como a pedir que sacaran de cárcel o mostrar la injusticia por la detención arbitraria de un colega que ni siquiera a veces sí, conocía a sí, sí. Foucault, etcétera, etcétera. Entonces Es mantenía una decir, conversación con jóvenes maoístas, por ejemplo, muy sí, intensa, ¿no? muy Ahí. intensa porque además él no congeniaba mucho con ellos, Sí, sí, pero sí, tampoco es que le rehuía al debate, claro. ¿no? Esto es una cosa importante, que es un intelectual, un tipo de intelectual, pues que bien sabes tú, hoy simplemente no existe, No, ¿no? no existe. Es un intelectual en el sentido clásico de la palabra en el siglo Sí, XX y evidentemente, ¿no? Tiene una cantidad de entrevistas, pequeños textos de periódicos, sí, 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 ¿no? sí, sí. Programas de radio, participación en programas de televisión. Hay un debate muy importante que tuvo lugar, si no me equivoco, a principios de los años 70 para la televisión belga, que compartió escenario justo con Noam Chomsky, ¿no? Sí, Y que sí, es sí, un sí. gran, gran debate Es una joya intelectual. ese documento que está en internet, lo Está en pueden buscar y internet, ahí está. y que de verdad no tiene pierde por la capacidad y la altura intelectual de De ambos, ambos, ¿no? claro, claro. Es evidente que para mí están hablando de cosas distintas, Sí, ¿no? Pero no quiere decir que no logren tener puntos de convergencia y evidentemente muchos puntos de divergencia, pero pues son dos formas de sí. pensar la naturaleza humana, de pensar la política y de pensar la sociedad, etcétera, ¿no? Y que bueno, en ese sentido, pues Foucault al final del día me parece que tiene contribuciones muy importantes a las ciencias humanas, no solo en Francia, sino a nivel global. Y me parece que, a diferencia de otros grandes también autores, no solo franceses, sino europeos,
es un autor que sigue siendo muy utilizado hoy para la enseñanza en ciencias sociales y en humanidades, ¿no? O sea, es un autor que por igual lo lees en sociología, en ciencia política, en antropología, en economía, en psicología, Sí, en sí, psicoanálisis, sí. ¿no? En filosofía, obviamente, en campo teológico, es decir, Era un pensamiento que es, abarcaba una es gran variedad de ámbitos del pensamiento. y que al final del día, pues eso hace que, bueno, sea un clásico contemporáneo en Sí, estricto sentido, ¿no? Una de las cosas que me parece que son bien importantes para pensar, digamos, este rasgo de que es un zorro, pues es que nunca se dejó capturar, digamos, en sí, términos de ser clasificado sí, él sí, 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 como un filósofo o sí, como un historiador de las sí, ideas o como un crítico, digamos, literario, porque también tiene sí. textos muy importantes de crítica literaria, etcétera. No era un Entonces, dogmático. no era un dogmático, de hecho aborrecía justo toda forma de dogmatismo, viniera de donde viniera, Ujú. ¿no? Tiene unos, como lo apuntabas en los años 70, tiene unos debates incluso muy áridos con el Ujú. marxismo, Sí, sí, sí. ¿no? Con sus distintas variantes del marxismo, ¿no? Y que bueno, eso de algún modo, el hecho de no rehuir el debate con ellos, le hizo que los propios marxistas lo respetaran intelectualmente, ¿no? Ujú. Porque en general tú sabes que los grandes intelectuales, que en nuestro país pues hay un ayuno de intelectualidad, pero los grandes Sí, sí, sí. intelectuales en contextos menos, digamos, donde la cultura del debate está menos enraizada como Ujú. el nuestro, Ujú, ujú. pues los intelectuales generalmente rehuyen la Rehuyen exposición y el el debate, debate ¿no? ríspido, ¿no? Es decir, quieren lo políticamente correcto, si no es... No consideran, digamos, a los demás como sí, iguales, salvo a los que sean sus amigos y además, que claro. no nos van a Sí, sí, sí. cuestionar. No, acá me parece que Foucault no tenía problema en que lo cuestionaran, Ujú. ¿no? Él ponía a rechinar sus ideas en los debates, ¿no? Y tiene una producción intelectual bien peculiar porque si vemos los libros que publicó en Ujú. vida, no son muchos, son acaso 9, 10 libros. A lo Sí. mejor me estoy equivocando, pero no son tantos, ¿no? Pero después de que él muere, que fallece hace 40 años, en el 25 de junio del 84, pues va a tener van a empezar, ¿no? Un poco más que digamos, carácter de monumentalización Sí. de su obra, porque él dejó una cláusula testamentaria donde prohibía expresamente que se publicaran cosas que no había autorizado, Mm. y que él no había dado a los editores en vida, Como ¿no? sus clases, por Por ejemplo. ejemplo, sus clases en el Colegio de Francia, cuando Sí. entra de 1970 a 1984, ¿no? Esos 14 años, salvo un año sabático que tuvo, bueno, todos los años puntualmente daba un curso, ¿no? Y esos van a empezar a ser recuperados a través de las grabaciones del Sí, Colegio de sí, sí, sí. Francia a partir de finales de los años 90, primeros años de este siglo, ¿no? Y de ahí a la fecha, bueno, ya contamos con prácticamente con los 14 o 13 cursos que él dio ahí, ¿no? Pero conjuntamente tienes dos gruesos volúmenes de, no sé, 1500 páginas cada volumen, ¿no? Donde se compilan entrevistas, Sí. digamos, artículos de periódicos, ¿no? Artículos de opinión, intervenciones breves, etcétera, que es parte de esta figura de entender al Foucault intelectual, Sí. ¿no? Al que desciende al campo, ¿no? Y ahora, en los últimos años, se está recuperando muchos cursos que escribió para impartir cursos, o sea, sus notas de curso, sobre todo de sus primeros años, ¿no? En los primeros años Ya. 50, ¿no? Que es lo que se está recuperando ahora, que hay cosas que parece que son muy, 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 muy digamos, muy buenas para entender mejor el asunto. Yo lo que quería aquí resaltar, Jorge, Sí. rápidamente era, ¿para qué nos sirve Foucault hoy? ¿No? Porque después de 40 años uno puede decir, claro, todo esto está bien y hay que seguir leyéndolo, pero por otro lado a mí me parece que él apunta o intuye, porque es algo que va a escribir en los años 70, muchos de los principales rasgos de la sociedad actual en el Ujú. sentido, por ejemplo, de la videovigilancia, Sí. lo que hoy llamamos sociedad de control Sí, total, sí, sí. ¿no? Es evidente que no vivió lo suficiente para ver el nacimiento de las redes sociales, Ujú.
pero si uno revisa los textos que tiene cuando está describiendo lo que él llama los dispositivos de poder, ¿Sí? vamos a entender que todo esto en lo cual nosotros estamos hoy navegando son claramente dispositivos biopolíticos, ¿no? De donde el poder hoy se está desplegando, que decía Foucault, no es un poder, digamos, cara a cara, ¿no? Sino es un poder indirecto, que en realidad no es un poder, digamos, en el sentido de la palabra griega de kratos, ¿no? De un poder de la fuerza desnuda, Sí. sino es un poder que el que está sometido lo pide. Sí. ¿No? Que es distinto, ¿no? Sí. Es decir, el sometido dice, yo necesito normalización, yo necesito que no haya irregularidad en la sociedad y es por eso que le pido al poder que lo ejerza con mi consentimiento sobre mí, ¿no? Oye, que fue uno de sus grandes conceptos, el dispositivo, digamos. El dispositivo, no, totalmente. A mí me parece que, por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? Sí. Las redes sociales, nosotros pensamos que son digamos, instrumentos tecnológicos que nosotros los controlamos y los utilizamos a nuestro favor. Y evidentemente eso es verdad, pero son dispositivos que más bien nosotros dependemos de ellos, ¿Sí? no viceversa. O que un poder externo a nosotros, a través de este dispositivo, de alguna manera o sabe o nos vigila o controla nuestra manera de por ser ejemplo, todo o lo de que actuar. ya hemos venido acá discutiendo sobre los algoritmos, ¿no? La manera en cómo se recopila la información del ambiente, ¿no? No son nada más poderes anónimos, porque como bien sabemos, pues todas las grandes compañías, ¿no? De los dispositivos y digamos, de las nuevas redes, bueno, de las redes sociales, aplicaciones, etcétera, pues todos tienen nombre y apellido, ¿no? Sí. Al final, no nada más es que la vida hoy tecnológicamente es más sencilla, sino que estamos, como diría Foucault, estamos siendo capturados en medio de redes de poder. Sí. Y ese es el problema, porque como estas redes tienen nudos ciegos que no alcanzamos a mirar. Es decir, si nos pusiéramos a investigar y a reflexionar sobre ello, quizá podríamos identificar 1 o 2 nudos ciegos de esas redes de poder. Pero en realidad al grueso de la población no le interesa descifrar esas profundizar, redes, digamos, ¿no? claro. Porque justo, dice Foucault, es un poder que engatusa, ¿no? Es decir, Sí. El que poder seduce, ¿no? Claro. ¿no? O sea, y es ahí donde, como reza un título que así lo publicaron en español, que compila varios textos en torno al poder de Foucault, pues, se llama así, el poder es una bestia magnífica, ¿no? En ese sentido de que engatusa, que seduce, que genera una demanda de sometimiento por parte del propio usuario, ¿no? Y esa es la gran paradoja, porque hoy, diría Foucault, bueno, estamos exigiendo cada vez más libertades, pero al mismo tiempo vienen acompañados más bien de un sometimiento casi total. Estamos cada vez más en medio de la botella. Oye, me da la impresión de que Foucault en este momento es muy necesario. Cuando hay una especie de regreso a las ideologías duras, en donde el debate político, el debate intelectual, lo que queda de ese debate intelectual, que lo han tomado los políticos, digo, pensemos en la figura de López Obrador en México, que ha tomado ese debate, ha achicado a ciertos políticos que en su momento eran políticos orgánicos del viejo régimen, en fin. Pero me parece que hay un regreso a las ideologías duras, en donde el dogmatismo se concentra y hay un debate centrado en dogmas. Y es donde Foucault es muy necesario en este momento, ¿no? En donde Foucault y sus conceptos clave de razón, biopolítica, dispositivos, biopoder, poder, de hecho, el poder mismo, es muy necesario en la discusión contemporánea y me parece que no se le está invitando mucho al debate. No, porque no se le invita primero porque es un personaje muy incómodo, ¿no? Es un intelectual muy incómodo que indica como los puntos críticos, ¿no? Precisamente como del statu quo, ¿no? En términos, por ejemplo, de la defensa férrea de la democracia, de sus libertades, de las instituciones, del Estado de Derecho, etcétera. Del derecho humano. Cuando él pues, es un crítico de todos estos universales porque están fincados en un principio de identidad, diría Foucault, donde A es igual a A, precisamente es este regreso de los digamos, de los absolutos, vamos a ponerlo así, ¿no? Y yo diría, hay hoy una revancha de los absolutos. Piensa, por ejemplo, el ascenso del neofascismo en Europa hoy.
piensa también en el populismo, por supuesto, Sí, claro, piensa claro. también en el wokismo, ¿no? Ujú, ujú. Piensa también, por ejemplo, en esta suerte de fundamentalismo democrático, Sí, ¿no? Que sí, la sí, sí. defensa del statu quo democrático pareciera que se tiene que hacer casi como si fuera una nueva cruzada en contra de Ujú, los infieles, que ujú, son ujú. aquellos que no congenian completamente con el credo democrático que hoy está, digamos, permeando prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que Foucault es muy incómodo porque de algún modo te desbarata una posición fuerte respecto a qué podemos defender hoy de la democracia Ujú. en términos de derechos humanos, de Estado de Derecho, en términos, por ejemplo, de pesos y contrapesos, Sí, en términos de normalización, ¿no? De sí. normativización, etcétera. Todo eso, si uno va atendiendo el recorrido que hace históricamente Foucault, nos diríamos, pues esto en realidad lo desbarataría Foucault de un plumazo casi. El otro punto que me parece muy importante ahora que tocaste el caso de, digamos, la circunstancia mexicana, es que Foucault tenía un interés importante cuando hace todos sus estudios genealógicos Sí, sobre mirar las discontinuidades sí. de la historia, ¿no? Él es muy claro de que la historia no es simplemente una sucesión y una acumulación de hechos, ¿no? Ujú, Cronológica, ¿no? Etcétera, etcétera. Sino le interesan las rupturas que se ujú. dan de lo que él llama las epistems, ¿no? Las Sí, rupturas, sí, es sí, decir, sí. los cambios de pensamiento en algún momento que no pueden ser puntuados en una fecha específica, pero sí hay un cambio o un Ujú, salto que es una ruptura en ujú, ese continuum temporal. Si eso lo metemos a la lectura del presente mexicano, ujú. pues claro que diríamos que desde hace 6 años hay una suerte de quiebra paradigmática de una episteme que de algún modo tenía una cierta, digamos, consistencia democrática, Ujú, ¿no? De las ujú. 2 décadas previas al 2018 y que ahora se está de algún modo conjugando un nuevo sistema de pensamiento. Sí, 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 Y sí. entonces, entre esos dos momentos, pues hay un vacío, una discontinuidad, ¿no? Yo por eso insisto mucho, a mí me da mucha risa escuchar a intelectuales y académicos decir que el ascenso del neopopulismo, si lo queremos ver así, Ujú, encabezado todavía por el actual presidente de la República en México, está en línea de continuidad ujú, con el populismo de los años 70 de Luis Echeverría ujú, o de ujú. José López Portillo. A mí me da mucha risa porque yo leyendo eso desde Foucault diría, es que la historia no es No es así. posible, claro. Es decir, en la historia no hay regresos de ese tipo, ¿no? O sea, Ujú. lo que hay es una ruptura y hay discontinuidad. Tendríamos que explicarnos qué tipo de discontinuidad es la que introdujo Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Más, Ahora, ¿no? puede aquí confundirse el discurso con los hechos, porque en el discurso quizás López Obrador es, su discurso sí, sí te remite, digamos, Mm. pero en los hechos es otra historia. Pues es que en los hechos yo creo que hay una pista totalmente Ujú, distinta, ¿no? Que es esta forma, digámoslo Foucaultianamente dicho, de biopolitización, ¿no? De los afectos, de los estados de ánimo, ¿no? sí. De las percepciones, pero también institucionalmente, ¿no? Hay como un desplazamiento a lo que serían las partes más informales de las instituciones, que es todo el debate que tenemos hoy sobre la potencial reforma del Poder Judicial, Sí. pues tiene que ver con eso, no nada más es una defensa del statu quo, digámoslo, de los privilegios acumulados al Poder Judicial, sino precisamente que sí hay una presión para desplazar a la parte menos, digamos, formalizante, ¿no? Del Sí. Poder Judicial y hacer precisamente ahí la propia operación judicial en esta parte donde hay negociaciones, Sí. donde hay rupturas, donde no hay, digamos, nudos que se puedan prever con claridad, sino más bien es como meternos a un pequeño gran caos, ¿no? Ujú, Institucional, ujú. pero Foucault diría, pero las instituciones en realidad históricamente luchan en contra de su propia incompletud, es decir, en contra de ese caos que es intrínseco al decir Ujú. institución o decir regla, ¿no? Digamos regularidad. Entonces, a mí me parece que ahí hay un debate que está todavía por hacerse en nuestro país, pero que de algún modo yo sí creería que Foucault hoy es uno de los autores centrales para entender la condición
digamos, por un lado, post-democrática, porque Sí. tendría que ver con ello, y sobre todo la condición post-política en la cual estamos hoy viviendo, ¿no? Que ahí concluiríamos con eso. Foucault es el pensador necesario para la pospolítica. Totalmente, yo creo que junto con otros que después iremos Sí, claro, claro. discutiendo, pero me parece que es uno de los Es grandes, uno de de los ellos. primeros que Sí. intuye, ¿no? Yo sí creería que, por ejemplo, y que eso es importante, ¿no? La última parte de su obra intelectual se dedicó a trabajar sobre todo lo que él llamaba el poder de la veridicción, que es el poder el coraje de sí, el coraje de la verdad, decir un discurso auténtico y verdadero, aunque ahí te juegues la vida. ¿Sí? Eso me parece que hoy para discutir el tema de las fake news, el tema de la post-verdad, el tema de la técnica, de que la era el técnica, gran ¿no? tema. Y el tema de que, pues, ¿a quién le interesa hoy la verdad, no? Pues cuando se devela la verdad puede provocar no solo pequeños sismas, sino cataclismos, ¿no? Sí. En la opinión pública, en los gobiernos, ¿no? Y a nivel global, como pasó justo también, que es una cosa que habría que discutir ahora mismo, con el caso de Julian Assange, ¿no? Sí, Precisamente sí. que es un personaje que, digamos, siguiendo a Foucault, tiene un coraje por decir la verdad. Es decir, no él la dice, sino él coloca, ¿no? Lo que le filtran y lo hace, digamos, a través de un dispositivo ¿no? que era Wikileaks. Exacto. ¿No? Y Y que eran que los documentos, digamos, un dispositivo que le muerde precisamente o agujerea al propio poder que creó esos dispositivos. Exactamente. Y eso no es un contrapoder, diría Foucault, sino es una manera de darle la vuelta al poder y decirle, aquí hay resistencias y hay cosas que se te escapan completamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que es genial lo que hizo Julian Assange. Yo creo que todavía es evidente que se ha escrito mucho sobre él, sobre Wikileaks, pero me parece que el impacto que tuvo a nivel global todavía está por ser evaluado por completo, ¿no? Yo creo que el hecho que ahora lo hayan, digamos, esté en libertad, me parece que es un triunfo, no para la libertad de expresión nada más, es un triunfo para barrenar justo los dispositivos tecnológicos en los cuales hoy estamos habitando y que justo lo que hace personajes como Julian Assange, pues es volverse una suerte de una fuente de poder blasfemo al statu quo, no solo de la globalización, sino de los estados que comandan la globalización y dentro de esos estados los poderes que precisamente tecnológicos, aristocráticos, militares, etcétera, etcétera, que están dentro de esos estados, que son, digamos, todo esto que llamamos el deep state, ¿no? Los estados sombra, etcétera, que de algún modo también son fuentes hoy de generación y reproducción de dispositivos que, lejos de pensar paranoicamente que nos tienen bajo control, pues sí son maneras de construir orientaciones ideológicas, orientaciones políticas muy claras, ¿no? Inventarte un enemigo al cual tú puedas vilipendiar públicamente en términos globales, ¿no? Eso sí es muy claro que se puede, digamos, seguirle la pista. Entonces yo creo que lo que hace Julian Assange me parece que es algo heroico en términos de lo de Foucault, de lo que Foucault llamaría el poder o la potencia, más que poder, la potencia de la veridicción, ¿no? De un decir verdadero que de algún modo contraviene toda regla de lo que es el statu quo precisamente de los dispositivos hoy tecnológicos. Sí, que además estamos en un momento en donde la reivindicación de la verdad está sobre la mesa, ante este concepto de verdad alternativa, ante este concepto de cada quien se inventa su realidad a partir de la conveniencia. Digo cada quien en términos de los políticos, de los personajes que gobiernan. Y en ese sentido, tanto Foucault como la historia de Wikileaks y Julian Assange, pues están en esta idea de reivindicar el concepto de verdad. Sí. Que además es un concepto, a ver, es un concepto que se erosionó desde las propias universidades, ¿no? ¿No te parece? Es decir, esta idea de muchos filósofos de relativizar el concepto de verdad erosionaron a tal grado el concepto mismo que terminó siendo muy relativo,
¿no? O sea, Yo creo que tiene que ver con que en los años 90, digamos, en el pasaje, ¿no?, del siglo XX a nuestro siglo, a mí me parece que sí, en términos intelectuales, académicos, ¿no? Hubo toda esta suerte, una suerte como de reivindicación de cierto relativismo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Cultural, ideológico, en gran medida, digamos, espoloneado por lo que llamaba, por ejemplo, Francis Fukuyama, el fin de la historia, ¿no? El fin de las Sí, sí, sí. ideologías, y de lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? El tema, digamos, de la caída de los absolutos, ¿no? Sí, sí, sí. Que históricamente, de algún modo, tiene un cabotaje con la caída del muro de Sí, Berlín, sí, sí, el histórico. colapso, ¿no?, de la Ahora, ex este Unión concepto de la Soviética. deconstrucción, por ejemplo, de Derrida, es clave en ese proceso de Ahora, yo creo relativizar que la verdad. una cosa, pero ahí habría que hacer una diferencia, Ujú. porque yo sí creo que Derrida lo que dice es que la verdad se puede deconstruir, Ok, pero eso no quiere decir que se relativice, ¿no? ya. Se relativiza en la medida de que hay una carga también, me parece, ideológica, pensando de que si tú defiendes una verdad, quiere Ujú. decir que eres un intolerante. Y entonces Sí, eres de aquellos fanáticos, ¿no? O sea, como sí. que la verdad se coloca en el mismo horizonte que, por ejemplo, el fanatismo religioso, ¿no? Ujú, ujú, Que tiene una sola verdad, una única verdad, ujú, una ujú. gran idea, son más erizos, digamos, que Sí, 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 zorros. sí, sí. Y en cambio, La moral cristiana, por ejemplo, la eh, verdad de la moral en cristiana. la pista, digámoslo, democrática, Ujú, pues hay más este relativismo cultural, que a mí me parece, quizá habría que buscar bien el debate, pero a mí me parece que tiene que ver más con una vertiente anglosajona que continental. ¿En qué sentido? Porque los anglosajones acusaban a los filósofos continentales de que son posmodernos, ¿no? sí, Entonces es esta sí, sí, idea sí. de Sí, la sí, sí. caída de los grandes relatos, etcétera. Sí, Pero sí, sí. no, los grandes relatos tienen que ver con esto que Foucault habla, ¿no? De los universales son insostenibles históricamente. Ideológicamente sí se pueden sostener un relato de universalización de la democracia, pero en términos ya de régimen de historicidad, eso es imposible, Ujú, ¿no? ujú, Salvo que se use la violencia, ujú, salvo que se use la fuerza, y que es un poco una crítica también velada, por ejemplo, a toda la experiencia del colonialismo europeo, ¿no? ujú, Pero, por otro lado, tienes la experiencia atlántica, de la cual muchos liberales hoy se agarran, que es la experiencia norteamericana, que es sin la violencia no es democracia. Y sin sí. la guerra no puede fundarse la democracia Ujú, norteamericana hasta el día de hoy. Y eso es no una, digamos, no es un juicio ideológico, sino es un juicio de hecho. Y en ese ujú. sentido, uno diría, es una verdad, digamos, que es Sí, sí, evidente, sí, está sí, ahí. sí, sí. Entonces, el relativismo me parece que tiene que ver más con los estudios culturales Ujú, norteamericanos, ¿no? Donde se empieza justo a pensar o a descubrir, por ejemplo, heurísticamente la potencialidad de mirar a sociedades, entre comillas, menos desarrolladas, ¿no? Menos ujú, modernizadas, América Latina, África, Asia, etcétera, para ver formas de organización que son híbridas, ¿no? Por ejemplo, toda la antropología cultural norteamericana se va a pasar por lo menos 20 años sí, extasiada sí, trabajando sí, sí. sobre este tipo de cosas, ¿no? Y es ahí donde empieza a relativizarse justo la idea de una verdad en Occidente, ¿no? Ujú, Que no coincide con la verdad, por ejemplo, de un pueblo indígena, claro. ¿no? En el sur global, Sí, sí, etcétera, sí, ¿no? sí. Y en ese sentido puede que sí haya una relativización, pero lo de la deconstrucción es que la verdad misma se deconstruye. Ujú. Y una vez que se llegue a la deconstrucción, lo que concluye ahí, a donde se llega, también es factible, diría También es Derrida, factible de de ser construirlo. Sí, deconstruido, ¿no? sí, sí, sí. Ese es un método de leer y de interpretar, ¿no? Pero de ahí a pensar, como lo hacen también muchos, sobre todo en campo liberal, en contra de Derrida, de Foucault y Sí, de algunos otros, es que estos son relativistas, no sí, son sí, sí. nihilistas, son unos dandistas activos que lo único que hacen es seducir Ujú, hombres o mujeres, ¿no? Con un discurso seductor, etcétera. No, a mí me parece que sí hay muchas de las cosas que ellos intuyeron, quiero ujú, subrayar esto, que hoy está teniendo lugar, ¿no? La idea de restituir un lugar a una,
una suerte como de derecho a la verdad, por ejemplo, en campo de derechos humanos es innegociable respecto a los crímenes del pasado, ¿no? Que por eso claro. no prescriben en el tiempo, Sí, ¿no? sí, Porque sí. hay un derecho a saber la verdad de qué fue lo que pasó con las desapariciones, con las torturas, con las ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, la verdad no es la verdad del Estado Claro. y no es la verdad que está, digamos, arropada jurídicamente. Es la verdad que exige salir a la luz por la presión, por ejemplo, de los familiares de los desaparecidos, ¿no? Y es una verdad que sigue ahí en estado de latencia, porque en muchas partes, como pasa en México, pues al día de hoy seguimos en muchos, Que es por donde ¿no? se quiso salir en el sexenio de Peña Nieto, el procurador, con el concepto de, pues hasta aquí llegamos con el Exacto. caso de Ayotzinapa, entonces, pues es una verdad histórica. Exacto. Es que es el problema, ¿no? Yo sí creo que hay más bien un relativismo. Lo que se cae es la idea de la verdad vinculada al poder y vinculada al Estado. Eso sí me parece que es lo que se colapsa y que hoy en esta, como de lo que tú comentabas, en esta suerte como de revancha de los nuevos, digamos, la revancha de los nuevos dogmáticos, vamos a ponerlo así, ¿no? De los nuevos dogmas es querer restituir una verdad en un juego de fuerzas entre muchas verdades, ¿no? Claro. Y eso a mí me parece que yo lo identificaría con esta defensa hasta cierto punto intransigente de lo democrático con su dimensión meramente procedimental. Y que no hay negociación de ningún tipo en el procedimiento y que eso se tiene que defender y no se echa vuelta atrás. Eso es un dogmatismo que tienen muchos, por ejemplo, hoy en nuestro país, ¿no? Y que piensan que si eso no se defiende así, la democracia simplemente va a perecer. O sea, el discurso dogmático siempre utiliza los términos, por ejemplo, teológicos, ¿no? Del apocalipsis. El colapso, la catástrofe, claro. ¿no? La caída, etcétera. Sí. Y si tú vas viendo el grueso de estudios, incluso de politólogos muy destacados, no nada más en México, sino globalmente, el uso de adjetivos, ¿no? Precisamente de caída, colapso, crisis, ¿no? Están a la orden del día, ¿no? Es decir, hay un regreso a teologías políticas para indicar, digamos, la gravedad, vamos a ponerlo así, de que la democracia está cayéndose, se nos está desmoronando por todos lados. Pero pasa igual con el cristianismo, ¿no? Y el catolicismo, es decir, son religiones al final. La democracia es también una religión política, ¿no? Es decir, religión secular, digamos. Son religiones en donde importa todo menos las creencias. Es decir, las creencias de las personas es lo que menos importa, ¿no? Pero el hecho de adherirte a una verdad, eso sí es importante. Y la democracia, como todo sistema político, se adhiere a sus verdades también, ¿no? Como puede ser el totalitarismo, el nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Todo sistema político inventa sus propias verdades, ¿no? Que esas son las que yo creo que hoy tendríamos de algún modo que deconstruir. Y a mí me parece que lo de Julian Assange lo que hace como episodio histórico es deconstruir ese tipo de verdad vinculada al poder, llamémosle, de los poderosos globales, ¿no? Y es ahí donde yo creo que es un hitazo. O sea, es un hitazo global en términos de búsqueda incesante de la verdad, aunque esta siempre, como se suele decir, una vez que te vas acercando a ella, esta desaparece de nueva cuenta en el horizonte, ¿no? Claro, y cómo lo que hace Assange a partir de las revelaciones, digamos, pues desnuda un poder como es el poder norteamericano y desnuda otros poderes, ¿no? En alianza de este mismo Pues mira, poder. a mí me parece que es de los primeros casos y yo podría ahí también agregar, no sé qué pienses tú, por ejemplo, Anonymous en su momento. En su momento, claro. Que mostraron qué es lo que se puede hacer con los dispositivos para agujerear el propio poder desde donde están saliendo, ¿no? Eso a mí me parece muy importante. Y lo que hoy tenemos, por ejemplo, en el espectáculo, que al mismo tiempo es muy fascinante, pero también es terrible por la incultura que está ahí presente, de las redes sociales y del debate que ahí se genera
como quieras tú verlo, me parece que es un efecto de estos grandes episodios que empezamos a conocer pues prácticamente en los primeros lustros de este siglo, ¿no? Anonymous por un lado, lo de Wikileaks y algunos otros, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo también Snowden en su momento, ¿no? Sí. Es decir, poner contra la pared a probablemente el Estado en ese momento más poderoso que había en el planeta, ¿no? Hoy tendríamos dudas si realmente es el más poderoso, ¿no? Pero en ese momento era el más poderoso. Y ponerlo en contra la pared justo con devolviéndole su propio instrumental que había inventado justo de poder para, evidentemente, más que controlar, para fines muy específicos justo de la República Imperial Norteamericana, ¿no? Pues Al sí. inicio de este siglo. Pues sí, conclusión, me parece a este tema, me parece que es muy necesario, por un lado, el pensamiento de Foucault en estos momentos, y es muy necesario también regresar a las premisas que motivaron la revelación de los documentos en Wikileaks. Me parece que las premisas son las que tendríamos que rescatar, independientemente de lo que se piense sobre el hecho mismo, las formas en las que Wikileaks lo hizo, etcétera. Me parece que eso es debatible, pero las premisas me parece que son importantes y son en este momento vigentes todavía. Pero bueno, vamos a pasar, si te parece, a lo que está ocurriendo en la política mexicana. Hace ya algunas semanas que no tocábamos el tema. La relación de poder entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, un presidente en funciones que ya se va y una presidenta virtualmente electa que está por asumir el poder, y una relación personal entre ambos que se ha colocado como un relato en la opinión pública en donde algunos quieren colocar a Claudia Sheinbaum como un simple alfil de López Obrador. Hay quienes han comparado el hecho histórico del maximato con lo que pretende, con lo que se pretendería, digamos, en esta ocasión, en donde López Obrador, desde donde esté, ya sea en su finca que tiene en Chiapas o aquí en la Ciudad de México, cuando venga, etcétera, a partir de ciertos personajes que Claudia Sheinbaum ya anunció que va a colocar en su gabinete, algunos de ellos del gabinete de López Obrador. López Obrador estaría, digamos, manejando la agenda política de la presidenta electa. Ese es el debate que está sobre la mesa. Eso es lo que incluso desde el equipo equipo todavía de Claudia Sheinbaum, ya no de campaña, pero el equipo de comunicación de Claudia Sheinbaum se está tratando de matizar, etcétera. Pero ese debate está ahí y me parece que es importante discutirlo porque tanto el discurso de López Obrador como el propio discurso de Claudia Sheinbaum, que evidentemente no va a ser un discurso de ruptura porque no tiene sentido, ¿por qué tendría que haber un discurso de ruptura de ninguno de los dos? Y aquí yo te preguntaría, para abrir esta conversación y relacionarla con lo que platicamos antes, el concepto de poder como una especie de dispositivo en donde tiene sus reglas y cuando las condiciones, en este caso un presidente que se va y deja de tener el poder constitucional y una presidenta que llega y adquiere el poder constitucional, en donde el poder llena espacios que quedan vacíos y ya no hay manera de que otra cosa suceda. Es decir, de manera natural, Claudia Sheinbaum asumiría los espacios de poder y sería o es prácticamente muy complicado que otro personaje, en este caso el propio López Obrador, pudiera tener una influencia directa y absoluta. Es decir, puede tener influencias, evidentemente, a través de funcionarios, etcétera. Pero me gustaría tu punto de vista sobre esto específicamente. Pues mira, creo yo que hay como pues varios aspectos, ¿no? El primero es justo preguntarse por qué tendría que haber ruptura en una sucesión presidencial donde repite el mismo partido. Piensa, por ejemplo, Fox y Calderón
Yo no ubico que haya, que en el momento en que se está dando la transición de una administración a la otra, se hable de ruptura, se hable de que el presidente Calderón tiene que pintar su raya y respecto a el presidente Fox y el foxismo, ¿no? En realidad, no recuerdo que haya habido un debate al respecto, ¿no? Estábamos más, preocupados por el conflicto postelectoral, ¿no? Por aplacar, digamos, la continuidad ruptura. Claro. Acá me parece que la pregunta es válida y es en gran medida una pregunta que habría que responder colectivamente, no necesariamente tiene que haber ruptura. Y de hecho, ruptura tendría que, es una exigencia, me parece, pensarla, como de volver a rehacer precisamente la institucionalidad del Estado mexicano, ¿no? Pensando de que en estos 6 años fue catastrófico todo lo que se hizo y entonces hay que rehacer nuevamente. Eso también es un discurso delirante en otro sentido, ¿no? De que tiene que haber una ruptura para que esto funcione, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo, a mí me parece que hay una cuestión o ciertos, digamos, aunque todavía lo vemos muy tímidamente, pero sí hay como una indicación de que la composición del próximo gabinete no necesariamente es una composición López Obradorista, en sentido de las trayectorias y a quiénes son a los que han sido nombrados hasta el día de hoy, salvo algunos personajes que sí son muy evidentes sus vínculos, digamos, con el obradorismo, pero en general me parece que eso sería también un signo, no sé si de ruptura, pero sí de, digamos, desplazamiento de la pista, ¿no? De inicio. Faltan probablemente los nombramientos más importantes, ¿sí? Ahí también habrá que ver. Y la otra pista es lo que sí está pasando, es estas escaramuzas dentro de la composición en las cámaras. ¿No? Por parte de miembros tanto de Morena como de sus aliados. Eso sí podría pensarse de que es una pista distinta donde ahí sí pareciera que hay más refuego en términos de continuidad o ruptura, ¿no? No nada más por la pelea, por las promesas que parece que ya son incumplidas en algunos personajes, pero sí también precisamente por la posibilidad de tener justo un poder que te, digamos, que te permita en la próxima legislatura y en la próxima administración ser un interlocutor de la propia presidenta, ¿no? O sea, ahí sí me parece que es una pista distinta, serían como dos velocidades, ¿no? Y la tercera, pues es que pensar que simplemente es una extensión del propio presidente, pues también es como muy pobre o para decirlo abiertamente, muy mediocre como análisis político, ¿no? Porque pues en realidad va a ser la presidenta más votada en la historia de las elecciones de este país, ¿no? Y eso es un hecho empírico, ¿no? O sea, no es una narrativa, ¿no? El segundo punto es que sí me parece que la figura de Andrés Manuel va a ser una figura muy complicada para sacarla de la política nacional, ¿no? Porque es una figura muy original, nos guste o no nos guste, es una figura muy original, una figura fundante y al mismo tiempo una figura rupturista en la política nacional, ¿no? Pensar que es un nuevo maximato, pues también es, pues es como facilón, ¿no? O sea, lo que no entiendes hace un momento, no entiendes históricamente, pues no hay manera de repetirlo. el tiempo presente y lo primero que intentas es hacer analogía con algo que ya pasó ocurrió, claro. Y decir, así aquí como pasó allá. No, hay que buscar la singularidad precisamente de este tiempo presente. Yo lo que escucho en estos últimos días en algunas de las intervenciones de Claudia es que sí está regresando a este tono un tanto populista que había dejado en la última parte de la campaña y en los primeros días después de las elecciones, ¿no? Pero ahora en estos últimos días yo sí escucho que sigue como que está no tan sutilmente recuperando esta tonalidad, ¿no? De colocar en el centro el pueblo nuevamente, ¿no? O sea, es decir, puede ser un uso retórico, ¿no? Del populismo, como a todas luces se ve que es,
Pero ahí sí la pregunta sería si no es estar también respondiéndole al propio presidente de la República de que la continuidad tiene que ver mucho con la manera en cómo colocó semánticamente el propio Andrés Manuel una cosa ahí Sí. muy híbrida, ¿no? Un tanto, digamos, incompleta que llamabas pueblo y que de algún modo era en función de él que justificabas tu relato y tu acción de gobierno, ¿no? Acá a mí me parece que hay algo de nuevo coqueteo. A mí mi pregunta sería si ese relato va a sostenerlo después, digamos, Después de de septiembre, a partir de septiembre, ¿no? octubre. Va a seguir sosteniendo eso, porque también hay cosas o hay límites estructurales que ya los están viendo, ¿no? El tema de la deuda pública del Estado mexicano, a ver cómo lo van a hacer, el tema justo ya de todo lo que viene en este último año de la administración actual, que ya está empeñado fiscal y financieramente, que no te va a permitir hacer mucho, no solo en lo que resta del año, sino probablemente en los 2 primeros años de tu administración. Entonces tienes que ver qué es lo que realmente se puede hacer como nuevo. Piensa tú que las administraciones públicas en general tienen un techo de deuda que heredan a los nuevos, Sí, ¿no? sí, sí. Que puede oscilar entre el 60 y el 85% del presupuesto total de la federación, ¿no? Entonces, si vemos eso, los nuevos que llegan tampoco es que tengan un margen de maniobra muy amplio como para reestructurar, cancelar y volver a hacer cosas nuevas, ¿no? Sino hasta mediados de la administración, que es que empiezan a ver claramente, porque además dependen de otras variables que no necesariamente las controla el gobierno, etcétera. Entonces, ahí habrá que ver si va a mantener ese discurso primero. Me parece que el discurso del populismo en boca de López Obrador es distinto al discurso de populismo en boca de Claudia Sheinbaum. Es decir, no es el discurso de un líder carismático, el de Sheinbaum frente a López Obrador, no es el discurso de las ocurrencias de un poco de esta blasfemia cotidiana de López Obrador, sino que es un discurso más parco que no sé si pueda enganchar en términos de la población como lo enganchaba Andrés Manuel. Ahí sí me parece que sociológicamente habría que estarse preguntando si eso puede sostenerse más allá de lo que ahora todavía, como se le llama, porque no le han dado justo el trife, el acta de mayoría, que ese es otro problema. Sí, ¿no? tienen que nombrar a otro magistrado que está en proceso de ese nombramiento. Que es otro problema que estamos con lo de la reforma judicial, pero este es el problema más urgente, ¿no? Que el Senado debió haber nombrado. Que es una irresponsabilidad porque esa agenda. Los dos miembros que faltan, esa ¿no? agenda incluso desde Palacio se detuvo. Entonces ahora es esa agenda que no hicieron, esa omisión, la que está impidiendo que no le den el acta de mayoría. O sea, ella ganó, sí, pero ella no es presidenta hasta que no se le den el acta certifique de mayoría, claro. Con un acta, si no podrá seguir siendo presidenta electa, ¿no? Virtual. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, ahí te fijas que están esas como pistas, claro, ¿no? Claro. Yo sería cauto en el caso de Claudia Sheinbaum de mantener un discurso, una retórica populista cuando no tiene ciertos atributos que los populistas generalmente tienen. Sí. Oye, y por ejemplo, a ver, López Obrador, por su forma de gobernar, por su propia personalidad, por la capacidad que tiene y que tuvo para mantener control primero sobre su partido, que es un movimiento que ya vimos, un movimiento que creció fuerte a lo largo del sexenio. López Obrador no tuvo necesidad, en términos reales, de un secretario de gobernación. Gobernó desde Palacio, centralizó, digamos, el poder desde Palacio, gobernó desde Palacio, administró desde Palacio. Aquí digo, cabe si administró bien o mal en algunos rubros, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que administró desde Palacio, autorizó contratos desde Palacio, pero la Secretaría de Gobernación no la necesitó, digamos. ¿Tú crees que Claudia sí necesita la Secretaría de Gobernación? A la Secretaría, porque de ahí va a depender también el análisis que surja del nombramiento del secretario o secretaria de Gobernación. Es decir, dependiendo a quién nombre Claudia Sheinbaum,
es como la lectura que le da a si necesita o no a un secretario de Gobernación. Sí. No, en el caso de Claudia, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí necesita una o un buen secretario de Gobernación, porque de algún modo no tiene la personalidad que tiene Andrés Manuel, ¿no? O sea, es decir, no tiene, me parece, esta capacidad de centralizar, Sí, que es una de las cosas que tenía Andrés Manuel, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, llámale tú, digamos, las funciones metaconstitucionales, Sí, sí, además de sí. las Sí, 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 sí. constitucionales, etcétera, ¿no? Pero tuvo una gran capacidad de centralizar la agenda política del Fue funcional, país. independientemente de la crítica que se le pueda hacer. Y eso mismo se reflejó en que había problemas de gobernabilidad porque no eran prioridad del propio presidente y otros, pues simplemente él pensaba que se resolvían de un modo distinto a cómo Sí, sí, quizá sí. un secretario más astuto podía haber resuelto Sí. esos problemas. En el caso de Claudia, a mí me parece que va a tener ahí a uno de sus pilares de su gobierno, de su administración, ¿sí? A mí me parece que va a ser ahí y quizá también pues en la fiscalía, ¿no? Ese va a ser quizá el otro pilar donde va, Que ese es un tema, porque ¿no? Alejandro Gertz todavía le quedan varios años y aquí el rumor es que la negociación está en si se va o se queda. Al parecer Alejandro Gertz no se quiere ir, pero me parece que sí es un pilar de gobierno porque se centra de entrada toda la investigación por casos de corrupción, Exacto, toda la exacto. investigación, digamos, la investigación política incluso, es decir, a funcionarios, no necesariamente del régimen de López Obrador, pero sí del viejo régimen que todavía siguen por ahí, Pues es que, rondando. pues al Es final, clave sí, claro, la pero fiscalía. de algún modo más bien tiene que renunciar Gertz Manero, ¿no? Digo, es la Si salida es más que conveniente. no es que quiera, ¿no? Lo van a tener que renunciar, porque además, pues tiene que ver que, bueno, pues es un fantasma, ¿no? Ha sido un fantasma todo el sexenio. Sí, O sí, sí. sea, Sí. no se sabe dónde está ahora, ¿no? Hay especulaciones en torno a su Que salud, es uno de los grandes fracasos de López Obrador, ¿no? Es totalmente, decir, ¿no? como nombramiento, como estrategia de para qué va a servir la fiscalía en el sexenio. Claro, renunciarlo, haberlo renunciado, haberle pedido su renuncia era aceptar ese fracaso. Pues sí, cosa que Y no más iba a hacer. bien, me parece que se lo está Trasladando a obsequiando Claudia a Sheinbaum, Claudia. claro. Y ahí yo creo que Claudia tendrá que ser, yo no pensaría, no hay que ser tan escandaloso, contundente, No, pero claro, claro. sí tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? Yo sí creo que Ahí ella es sí donde interviene un secretario de Gobernación, yo creo que es el que va a operador. necesitar una gran figura ahí en Sí. gobernación, sí, una gran figura, ¿no? Una gran figura que logre articular sobre todo con, no solo, digamos, en el propio gabinete, sino logre hacer una interacción muy eficaz en las regiones del país, Con los gobernadores, por y ejemplo. sobre todo donde hay focos muy rojos, Sí, sí, ¿no? sí. En términos de problemas de gobernabilidad, Sí, ¿no? porque aunque sean de tu propio partido, el poder termina siendo un problema cuando no lo controlas. Es que acuérdate que estamos pasando como de un fenómeno bien peculiar, ¿no? Generalmente cuando el partido en el gobierno federal era distinto al partido en el estado, Sí. por ejemplo, respecto a crimen organizado, siempre había como, sacaban muchas chispas, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces casi por ecuación aritmética, crecía ciertos delitos asociados a la delincuencia organizada en Sí, ese estado sí, sí, sí. por este divorcio, digamos, ideológico, ¿no? El problema ahora es totalmente distinto, ¿no? Estados que son gobernados, al menos Ujú, nominativamente, ujú, por Morena, con un gobierno federal también de Morena, ujú, pero que también están sacando chispas en ese ujú. sentido, ¿no? En Sí, sí. términos de estos delitos asociados a la delincuencia Ujú, organizada. Ese va a ser el problema de un buen secretario de sí. gobernación. ¿Cómo haces para resolver Cómo lo ese resuelves? tipo de cosas? Oye, otro problema que yo veo, que me parece que digo, no vislumbro cómo lo va a solucionar, es el caso de su secretario de Seguridad Pública, que pues todo indica que va a ser García Harfuch. Aquí la pregunta es, porque ella misma ya lo anunció, que la Guardia Nacional va a pasar a la Defensa Nacional.
O sea, formalmente se va a dar ese traslado. Y entonces vas a tener un secretario de Seguridad Pública sin elementos a tu mando, pues ¿de qué va a servir? O sea, es decir, supongamos, sin conceder que tiene todos los talentos que le ve Claudia Sheinbaum García Harfuch, pues ¿cómo le va a hacer para esos talentos ponerlos al servicio del combate al crimen organizado si no tiene absolutamente un cuerpo policíaco, Sí, si no tiene el ejército? Se volvería un mando administrativo más que otra cosa, ¿no? De gestión administrativa, porque todo el mando, digamos, toda la parte operativa, pues está recayendo en el ejército en ese sentido, ¿no? Toda, absolutamente. A mí me parece que ahí sí, por ejemplo, ahí sí hay continuidad, ¿no? Porque esa era un poco la propuesta de Andrés Manuel, ¿no? Sí, ¿no? Que la Guardia Nacional sea absorbida por que en los hechos ahí está, ¿no? ahí ha estado, ¿no? Pero por lo menos, digamos, pero hay como es decir, tú tienes a la Guardia Nacional que anda patrullando las autopistas del país, Sí. ¿me explico? Sí, sí, Y sí. aparte tienes a los militares que andan en los camiones también, haciendo, digamos, hay un despliegue. ¿no? Despliegue y reconocimiento, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ya las funciones son distintas, ¿no? En algún momento se cruzan, evidentemente, pero sí son completamente distintas, ¿no? Acá, al final, digamos, plegarlos en una sola, digamos, instancia, como sería la defensa, pues a mí me parece que es de las cosas más gravísimas. Yo creo que es donde va a estar el gran desafío y quizá el gran déficit. Digo, no hay que adelantarse, pero la pregunta sería, ¿qué puede hacer Claudia en un esquema que le están dejando así, vamos, ¿no? Con un secretario de Defensa y de Marina, por otro lado, que han estado, digamos, empoderados, ¿no? A lo largo de esta administración actual. Si se da ya el traspaso completo de la Guardia Nacional a Defensa, pues la Secretaría, el secretario de Seguridad, pues será un consejero, irrelevante, un pues consejero de seguridad de la presidenta, pero no tendrá ninguna competencia en términos ya logísticos, etcétera, ¿no? Y por otro lado tienes un fiscal que es de lo más degradado y de lo más objetable de la administración obradorista. O sea, es decir, todo redunda el tema de la seguridad, la militarización, la inseguridad, crimen organizado, que pareciera que es el gran problema sin resolver, que simplemente se postergó y se trasladó al siguiente gobernante. Oye, a ver, para cerrar, la personalidad de López Obrador, desde mucho antes de que llegáramos a este punto, ya prácticamente a unas semanas de la entrega de la banda presidencial, etcétera, ya se había hablado de que no era una de estas personalidades que, como él dijo, se iba a recluir en su rancho y no iba a recibir a nadie. Me parece que hay posiciones o movimientos que se están dando que hace pensar que no necesariamente va a ser así. Pero tú lo ves realmente haciéndose a un lado de las decisiones de poder, de las sugerencias a la nueva presidenta o a funcionarios del gobierno, o lo ves interviniendo? Pues mira, a mí me parece que lo que sí va a haber es una suerte como de, digamos, una cierta invisibilización de su figura, ¿no? Eso es casi obvio, ¿no? Pero de ahí a pensar que no va a ser política, creo que todavía hay mucha distancia, ¿no? Para confirmar eso. Habría que ver, por ejemplo, las listas, ¿no? De tanto de diputados como senadores y sobre todo diputados y senadores afines al obradorismo, ¿no? Para entender que va a seguir haciendo política, ¿no? Es decir, le van a responder justo al expresidente más que a la propia presidenta. Eso me parece que sí puede ser una cosa que va a suceder, ¿no? Y que sea en términos de dar directrices en qué sentido hay que votar, en qué sentido hay que hacer presión, incluso interna a Morena y sus aliados, eso me parece que sí va a ser algo interesante, al menos para ir viendo
en la nueva administración. Pero tú lo ves entonces. O sea, quiero decir, yo no lo veo públicamente, Sí, ¿no? sí, En sí, términos de dando conferencias como los expresidentes pasados. Pero sí a través de Adán Augusto en la Cámara Pero de Senadores. yo sí por creo ejemplo. que tiene sus operadores, ¿no? Claramente, y como sabemos, pues las cámaras van a ser más determinantes que nunca, ¿no? Sí. Nosotros pensamos de que, Sí, bueno, sí, pues Morena y sus aliados, etcétera, van a estar ahí prácticamente como un paseo de domingo, ¿no? sí, sí, sí. No, porque yo sí creo que no necesariamente. El problema de los partidos políticos es lograr hoy, digamos, más que coherencia ideológica, es disciplina Sí. partidista, ¿no? Sí, claro. Y eso no se logra a través de la deliberación, se logra a través de las directrices en términos de vértice, ¿no? A mí me parece que ahí es donde puede ser un factor, digamos, de diferencia el que introduzca la figura de Andrés Manuel con sus operadores que tiene. O sea, lo que es un hecho es que Andrés Manuel mantendrá influencia Sí, sobre personajes claves en el gobierno de Claudia Sheinbaum. totalmente. Lo que vamos a ver es si esa influencia va a hacer uso de ella o no. Y sobre todo si va a ser determinante en la orientación de la administración de Claudia, ¿no? En términos de diseño, ¿no? De para dónde se quiera ir, Sí. o lo que quiera proponer, además de lo que... O si algo no le gusta y va a manifestarlo a través de quizás sus personajes centrales, los personajes centrales del gobierno de Sheinbaum que tienen una relación estrecha con él. Entonces, bueno, pues eso es lo que Sí. vamos a ver. Pues ya seguiremos hablando en la próxima conversación. Habrá que hablar de lo que tú mencionaste al iniciar el programa, lo que la traducción en español sería el estado profundo. Habrá que hablar del estado profundo mexicano, porque me parece que en ese orden de ideas del estado profundo es que se está desarrollando quizás una parte de la política relacionado con la Corte, con lo que está pasando con la Suprema Corte y relacionado con lo que ha pasado con el ejército. Sí. ¿No? Me parece que tiene mucho que ver con eso que llaman en los Estados Unidos el estado profundo, el tema de los servicios de inteligencia, los militares, los jueces, que son muchos de ellos integrantes de ese estado profundo en Estados Unidos y que en México pues no es la excepción. Pero bueno, ya lo Sí, platicaremos por supuesto. en otro momento. Pues llegamos al final. Muchas gracias, No, al contrario, Israel. Jorge, gusto de estar Esperemos acá de que nueva la próxima cuenta. semana podamos hacer Sí, pues otro capítulo sí, de por supuesto. Zorros y Erizos. Muy bien. Muchas gracias.